Tiempo, por este momento, Padre, que nos has permitido llegar, Señor, a este lugar para compartir, Señor, una nueva enseñanza, una nueva charla, Señor, este nuevo tema que vamos a comenzar en este día, Padre. Señor, yo te pido que seas tú, Señor, que sea tu gracia viniendo, Señor, sobre cada uno de nosotros, para que yo pueda, Señor, hablarnos, Señor, lo que tú quieres hablarnos y podamos recibir, Señor, lo que tú quieres que recibamos en este tiempo, Señor. Bendigo cada vida, cada una de mis hermanos, Señor, que está en este lugar. Padre, lo bendecimos, Señor. Padre, te pido que toda carga, toda preocupación, todo aquello, Señor, que quiera venir a traer, Señor, opresión, cansancio, Señor, que quiera, Señor, a distraer nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Padre, que en este momento sea tu libertad, Señor, sobre cada uno de nosotros, sea tu renuevo, sea tu fuerza y sea tu fortaleza, Padre. Señor, te entregamos este tiempo y te pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos terminado el jueves pasado con un tema ¿recuerdas de qué hablábamos? ¿Qué temas terminamos el jueves pasado? El perdón. Y después de eso venían unos temas más, pero quería comenzar con un tema nuevo, hablar de alguien que conocemos y que todavía nos falta conocer mucho. ¿Sí? Hemos hablado de una de las personas de la Trinidad. ¿Cuál fue la persona que hemos hablado hace un tiempo? ¿Se acuerdan? Espíritu Santo. Hoy vamos a empezar a hablar de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos quieren saber más de Jesús? ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? ¿Sí? Yo creo que más allá de haber tenido ese encuentro con Él y que vamos conociendo y que se reveló en nuestra vida, yo creo y sé que todavía hay mucho más que podemos aprender y podemos conocer de Él. Nunca vamos a terminar de conocerlo del todo. ¿Sí? Entonces cada día Él se nos tiene que revelar aún más. ¿Sí? Vamos a leer la base bíblica, está en Lucas 24, ¿sí? Es ahí donde ahora después vamos a compartir algunas cosas. Y ahí va a ser la base fundamental, ¿sí? de estos puntos que hoy vamos a tocar y a tratar, ¿sí? El capítulo de este pasaje en la Biblia habla de la resurrección. Es cuando Jesús empieza a hablar a sus discípulos y se toma un tiempo para poder explicarles algunas cosas, ¿sí? Y el título de esta primer tema, o lo que quiero compartir con ustedes, Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? Si alguien no tiene a Jesús en su vida, es el momento de pedirle a Él que Él pueda entrar a nuestro corazón. Parece una pregunta está de más, pero no, es muy importante, ¿sí? Que podamos saber de que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido y tratamos de inculcar a todos, aún en los niños en la escuelita, ¿sí? Hay que enseñarles y hay que hacerlos recibir a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque ya cuando uno tiene uso de razón y ya tiene conciencia, ya tiene que saber quién es Jesús, ¿sí? Acá tenemos dos adolescentes, dos preadolescentes serían, ¿no? Uriel y Sao, ¿cuántos años son? 12 y Uriel 13, así que ellos aún desde chicos vienen conociendo y escuchando, o vienen escuchando de Dios, de Jesús y demás, pero aún en su temprana edad tienen que conocer quién es Jesús, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Hay un pasaje que dice: instruye al niño, el pequeño, desde chico, en la palabra, y de grande no se va a apartar. Eso no significa que nunca va a dejar de la iglesia, sino que dice que aún cuando sea grande y sepa que su corazón va a hablar, la palabra que ha aprendido y que se ha sembrado en su corazón, eso lo va a hacer volver en sí en muchas cosas. El hijo pródigo, ¿por qué vuelve en sí? Siempre sale algo del hijo pródigo. Vuelve en sí porque recuerda la casa de su padre. ¿Por qué? Porque fue instruido, conoció a su padre, por eso vuelve en sí. Y por eso es muy importante que nosotros podamos enseñarle aún a los chicos, aún cuando vienen personas nuevas y demás. A veces vamos y queremos
que reciba al Señor, pero sin antes darle a conocer quién es el Señor. ¿Sí? Creo que muchas veces pasaba, viene ella nueva y dice, ¿acepta a Cristo? No, primero hay que presentarle, hay que mostrarle, hay que enseñarle quién es Jesús y ahí poder recibirlo. Si no es hacer una oración sin fundamento, hacer algo que no tiene mucho sentido, porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas, lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si alguna vez se preguntaron por qué Señor, yo acepto a Jesús y muchas veces no hacemos. La Biblia dice que tenemos que recibirlo a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Salvador porque Él nos salvó, porque eso sí lo sabemos. Pero Señor es porque si aceptamos a Jesús como Señor, aceptamos el señorío de Él, aceptamos su voluntad sobre nuestras vidas, aceptamos que ya no somos nosotros el Señor de nuestro corazón y de nuestras decisiones, sino que le estamos entregando al Señor ese permiso, ¿sí?, para que Él pueda obrar en nuestras vidas conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces por eso esas cosas tenemos que conocer y saber. Por eso aún en los chicos, en los niños hay que enseñarles esto. Aún en las personas cuando vienen por primera vez, primero hay que presentarle al Señor. ¿O acaso vos vas a un lugar y te venden algo así sin saber, sin conocer? ¿Cuántos compran cosas sin saber y conocer? Yo. Pero bueno, después ya aprendí. Pero cada vez que vamos a un lugar y tenemos que conocer qué vamos a comprar. En este caso no estamos comprando, pero sí estamos aceptando y estamos recibiendo a alguien que nos han presentado. La Biblia dice que iremos, tenemos cuál es la comisión que nos dejó Jesús en su palabra. Ir y predicar el Evangelio, ir a anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Ir y presentarles el plan de salvación, ir y presentarles a Jesús como su Señor. Entonces, para aceptar a Jesús como Señor, hay que conocerlo. Tal vez muchos de nosotros, tal vez muchas personas que conocemos, han aceptado a Jesús como Salvador de sus vidas y no como Señor. Entonces, vieron que no fue tonta la pregunta al principio. ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Salvador sí, porque ya hemos recibido la salvación, pero hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hemos aceptado rendir nuestra voluntad a Él para que Él gobierne en nuestro corazón. Hemos aceptado eso. ¿Cuántos han aceptado eso? Exactamente, ahí está, me ganó. ¿Y cuántos realmente vivimos bajo esa aceptación? ¿Cuántos nos sometemos al señorío de Cristo? Hoy durante todo tu día, ¿el señorío de Cristo gobernó toda tu vida? ¿Hubo decisiones que vos tomaste? ¿Hubo cosas en tu vida que si vamos a la luz de la palabra, aún en cosas insignificantes, vemos que el señorío de Cristo tal vez no está tan manifiesto en nosotros? ¿Sí? Aceptar el señorío de Cristo es eso. Aceptar el señorío de Cristo es que se haga su voluntad, no la mía. Es pedirle a Él que Él me guíe y que Él me direccione. A veces sí nos va a costar y demás, pero cada día tenemos que seguir aceptando ese señorío. La Biblia cuando nos dice, creo que alguna vez lo he comentado, pero conoceremos la verdad y la verdad hará libre. Es conocer, es aceptar su verdad, aceptar su señorío, aceptar lo que Él dice. ¿Aceptaste todo lo que el Señor te dijo en este tiempo? ¿O algunas cosas aún seguís cuestionando? ¿O algunas cosas seguís luchando en lo que dice el Señor? Con preguntas que ustedes tienen que responder en su corazón. El que me dice sí, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, algunas veces no es así. Nosotros lo decimos porque la Biblia nos declara que nosotros lo digamos. Pero no siempre Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Por eso todos los días el Señor nos da la oportunidad de analizarnos, de ver cómo están nuestras vidas y ahí pedirle perdón a Él. ¿Por qué? Porque realmente su señorío no está por completo en nosotros. Ayer compartí algo del llamado, ¿no? Diciendo cuando Jesús nos llama, cuando Dios nos llama.
Y la palabra está orientada a aceptar el llamado, a aceptar el desafío, pero ponía como ejemplo el llamado que Dios le hizo a Samuel, ¿sí? Y no fue en la edad adulta, no fue en una edad ya donde ya su vida estaba hecha. ¿Cuándo fue el llamado de Samuel? Cuando era niño, cuando era pequeño, cuando iba creciendo. Entonces ahí lo llamó y él tuvo que aceptar. Él aceptó ese llamado. Él aceptó someterse a la voluntad de Dios. Y someterse no es algo, someterme a una tiranía de Dios, ¿sí? A veces parece que las palabras son fuertes, ¿no? Son pesadas, siendo me someto a la voluntad de Dios. Pero no habla de una sumisión o un sometimiento de sufrimiento y de castigo, sino que habla de un sometimiento a una verdad, a un reino, a una dirección, a una guía que va a ser de bien para nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia acerca del pensamiento de Dios para nosotros? Que son de bien. Entonces, si nosotros aceptamos y si nosotros vamos conociendo más al Señor en nuestras vidas, nos vamos a ir dando cuenta de que mucho antes tendríamos que haber aceptado al Señor y de Cristo. Un poco este tema, hablando de Jesús, hoy vamos a tratar algunos temas, algunos puntos, pero durante no sé cuánto tiempo. Yo digo, vamos a hablar de Jesús, podemos hablar acá a mucho tiempo, como dije del Espíritu Santo, como dije de la oración, pero sí entender de que cada día que lo conozcamos más, cada día que podamos aceptar más su verdad, mejor nos va a ir, mejor nos vamos a conducir, mejor vamos a reaccionar, mejor vamos a tener el fruto que Él espera de nosotros, ¿sí? Pues el primer punto dice, el milagro más grande es que Cristo resucitó de verdad y se les apareció a los discípulos, ¿sí? En el capítulo de Lucas 24 habla de la resurrección. Jesús se aparece a sus discípulos y les demuestra que su poder sigue vigente, que su poder nunca cambió, que su poder nunca dejó de estar. ¿Por qué? Porque Él resucita. Tomaba algunas cosas y lo he compartido con ellos en la iglesia y demás, algún punto he tocado. ¿Y cuántos creen que el Señor hace milagros? ¿Cuántos creen que ustedes pueden hacer milagros? ¿Vos podés hacer milagros? Yo. ¿Pueden hacer milagros ustedes? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. ¿Pero cuántos creen que ustedes pueden hacer milagros? ¿Y no? Yo estoy hablando a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que ustedes pueden hacer milagros? ¿Por nosotros mismos? No. A través del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que pueden hacer milagros? Sí. Amén. Uh-huh. Si ustedes están dudando, entonces todo lo que hablamos de los dones queda sin efecto en su vida. ¿Entienden? Por eso le dije, a través del Espíritu Santo, siendo encarecidamente a través del Espíritu Santo, ¿cuántos creen ustedes que puedan hacer milagros? La Biblia nos dice, ustedes pondrán las manos en los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuántos de ustedes creen que puedan hacer milagros? Amén. Sí, ahí los evangélicos decimos, no, es Dios. Sí, es Dios, ya está eso indicado. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que pueden hacer milagros? Amén. 3, 4. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden hacer Amén. milagros? Todos. Entonces, si hay alguno de acá que no cree, no está aceptando el Señor de Cristo. No está aceptando. Si no creemos en eso, todo lo demás que el Señor dice acerca de nosotros, no lo vamos a creer. Por eso te insisto a veces, en esta no fue capcioso haciendo, por eso dije, a través del Espíritu Santo, a través de los dones, pero ¿crees que puedes hacer milagros? Amén. Entonces, si nosotros empezamos a creer eso, y nosotros empezamos a conducirnos como Él dice, vamos a entender un montón de cosas. El milagro más grande que hizo Jesús, ¿cuál fue? El resucitar. ¿Por qué? Porque ahí sí, nosotros podemos hacer milagros porque tenemos el Espíritu Santo. Cada milagro que hizo Jesús, lo hizo Jesús, a través del poder de Dios que estaba en su vida. ¿Quién hizo que Jesús resucitase? ¿Alguien oró para que Jesús resucite? ¿Alguien fue a la tumba de Jesús y le dijo, Jesús, sal fuera, como lo hizo con Lázaro? ¿Alguien le dijo, ven y pon las manos sobre Jesús y Jesús resucitará? ¿Alguien dijo,
Se me fueron los nombres de los discípulos. Pedro, Juan, Lucas. Digan la palabra, declare que Jesús va a resucitar y Jesús va a resucitar. No, Él resucitó por sus propios medios. Porque era Dios, porque el poder de Dios estaba en su vida. Entonces, si Él demostró que el mayor de los milagros fue ese, entonces a partir de eso, cualquier milagro que nosotros le pedimos a Dios, Él lo puede hacer. Después sí está la voluntad de Dios, después está sí el tiempo de Dios, pero tenemos que creer que sí, todo milagro puede acontecer. ¿Por qué? Porque el milagro más grande, Jesús ya lo hizo, que fue resucitar por sí mismo. También había una orden de Dios, estaba la palabra de Dios, pero Jesús tenía que creer en esa palabra. Jesús tenía que poner en marcha, activar esa palabra en su vida. Entonces, ese es el milagro más grande que nosotros tenemos que entender. Mientras ellos aún hablaban, en Lucas 24, 36, 40, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿sí? ¿De qué hablaban los discípulos? Jesús había muerto, estaban encerrados en una casa, estaban ahí tristes, angustiados. La palabra dice que estaban ahí angustiados, tenían temor. ¿Por qué tenían temor? Que les pasara lo mismo. Porque tenían miedo que les pasara lo mismo, diciendo ya vinieron por Jesús, ahora van a venir por nosotros. Pedro, ¿por qué lo negó? Para que se cumpliese la palabra. Por temor a que le pase lo mismo, diciendo, aguanto, es uno de ellos. No, yo no tengo nada que ver, y se fue. Lo negó por temor. ¿Por qué? Porque sabía que si él declaraba que era un seguidor terrible, le pasaba lo mismo. Entonces, el temor hizo que ellos se encierren. Entonces hablaban de estas cosas. Y yo creo que estaban ahí hablando diciendo, ¿y te acordás cuando él decía que iba a resucitar? Pero se murió, ¿Te acordás que hizo un montón de cosas? Pero se murió, ¿No? Nosotros los evangélicos, ¿no? ¿Te imaginas que acá está Pedro, Lucas, están las mujeres que servían a Jesús? Acá estamos todos. Y se nos murió Jesús. ¿Qué estaríamos hablando? De su muerte, de sus cosas. Muerte, de lo que pasó, del temor. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros, aún conociendo lo que pasó, aún sabiendo, porque tenemos la Biblia del lunes, no el diario, la Biblia del lunes, aún muchas veces nos agarra temor en nuestras vidas, aún conociendo que ella resucitó. Entonces, si hubiéramos estado ahí, no hubiera sido muy diferente. Hubiéramos estado en la misma situación. Si ellos creían, si ellos hubieran creído en lo que Jesús había dicho, entonces, ¿cómo tendrían que estar reunidos? En cualquier momento el Señor viene. En cualquier momento se aparece. En cualquier momento se va a abrir la puerta y Él va a entrar por ahí. No estaban expectantes así. No estaban en esa situación. Tenían miedo, tenían temor. ¿Y qué es lo primero que Jesús dice cuando se aparece? Ahí le estoy poniendo a prueba si saben lo que dice Lucas 26. Pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Él viene diciendo paz, muchachos. Yo estoy acá. Aunque tengan miedo, ¿no? Siendo el lugar estaba encerrado y Él se les apareció ahí. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Porque Él es espíritu. No, Él estaba de carne y hueso, se les apareció. ¿Cómo podemos comprobar eso? Porque cuando se le apareció a los otros discípulos, ¿qué hizo Jesús? Dice que tuvo hambre y les pidió de comer. ¿Un espíritu come? ¿Un espíritu tiene hambre? ¿Un cuerpo así? Más en esta hora que nos da hambre, ¿no? Y entonces Él aparece y se pasa a vosotros diciendo, ¿acaso no dije que iba a aparecer? ¿Acaso no dije que iba a resucitar? ¿Acaso no dije, no les vengo anunciando que estas cosas iban a pasar y yo iba a resucitar? Iba a ser entregado, iba a ser maltratado, iba a ser herido por ustedes. Todo lo estaba pasando. Entonces lo último que tenía que acontecer era que Él resucitase. Pero ellos no habían creído. ¿Vos creés que Jesús resucitó? ¿Por qué lo vemos? Porque leemos la Biblia que fue así. Pero no siempre hemos creído que Él resucitó. ¿Cuándo te diste cuenta que Jesús resucitó? Cuando me dio vida. Cuando le dio vida. ¿Marta? Por el corazón. Lo sentí ¿El en el corazón? ¿Matías? Y colocarse por uno. Cuando uno tiene la experiencia de que sabe que de dónde proviene, uno siente eso de que ser, digamos, que la gente tiene razón.
Pastor, ¿cuándo se dio cuenta que Jesús resucitó? Y cuando llegué al camino de Dios, ya antes de llegar al camino de Dios tuve un montón de experiencias, pero era ignorante. Por ejemplo, le cuento, yo cuando era joven salía muchísimo allá en el campo, ¿vio? Y cruzaba un río, el río Salado, ¿vio? Y iba para la fiesta una semana. Y un día cuando volví, estaba con el cordán de vado a vado, cuantos kilómetros antes del río, ya estaba rebalsado, ¿no? Y crucé en el caballo, en 3 leguas de desierto para allá y 3 para acá, el ruido de agua y agua en el cielo. Y tenía 19 años, ¿sabe que cuando y encima la bajada era así como ese anchón y si pasaba de ahí de la bajada, todo arranca parada y adiós. Sí. Entonces, cuando venía al centro del río ya me hizo pasar como 20 metros. Ya no teníamos posibilidad. El caballo le salía contra la corriente y ahí clamé y dije, Dios mío, ayúdeme. Y nunca sabía yo que Dios había puesto en mi corazón, en mi vida, ese don, como Pedro cuando estuvo en la azotea de la casa de Simón el Curtidor, la hora novena estaba orando y dice que entró en un éxtasis, y en el éxtasis entró Dios del cielo, le bajó un lienzo blanco, mostrándole todas las clases de animales, ¿no? Entonces me hizo como en un éxtasis, como que dormí, pero no dormí, me agarró caballo, porque yo le dije, Dios mío, parecía que era mi última palabra, ¿no? Dije, Dios mío, ayúdenme. Y me agarró así caballo y todo, pum, me puso del otro lado. Y estaba ahí como dormido y el caballo se sacudió para voltear el agua, yo ya, y ¿qué pasó? Y nunca supe preguntarle a nadie ni contarle a nadie. Pero pasaron los años, cuando tuve 35, llegué al camino y Dios sabía que no me olvidé de esto. Y usó una persona, ahora un profeta, y me dijo, aún sin conocerme, la amaste a mí cuando te llevaba la onda del río Caballito. Ahí estuvo mi corazón. Y ahí comencé a entender yo que había un Dios. Y empezó a conocer a ese Dios. A conocerlo. ¿Cuándo te diste cuenta que Jesús resucitó? ¿Cómo se me reveló? Iba a hacer una pregunta más y todos hemos escuchado que Él resucitó. Todos conocemos que Él resucitó. Pero realmente hemos descubierto a Jesús resucitado cuando Él se nos reveló a nuestra vida. Cuando tuvimos un encuentro personal con Él. Justo que le había decir ahora. Estaba buscando que alguien me diga cuando tuve un encuentro personal con Él. Ahí recién nosotros descubrimos que Jesús resucitó. Todo después lo demás nos sirve. Sentimos, me dio vida, todo, pero hasta que no tuviste un encuentro personal con Él, no puedes hablar de Cristo resucitado. Porque vos te encontrás con una persona que vive. Pero nosotros ¿Conocés? estábamos muertos. Nosotros vamos por eso. Claro. Pero cuando realmente descubriste que Jesús resucitó, cuando tuviste un encuentro Claro, con por Él. al principio vas escuchando, vas Vas recibiendo escuchando. conocimiento, pero hasta que... Yo conozco que Jesús resucitó. Hoy la gente que no tiene a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida, festeja la Pascua, festeja que Jesús resucitó y demás, pero no vive un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque no tuvo un encuentro con Él. Acá el tema no es que si Él resucitó o no resucitó. Él resucitó. El tema es si vos realmente te encontraste con Jesús resucitado. Jesús resucitó, sí. Pero ¿cuándo resucitó en tu vida? De vivir esa resurrección, porque Dios es un cambio de vida. Y Exactamente. ahí cuando uno se encuentra con Jesús, cambia y transforma la vida de uno. Entonces ahí es cuando está el encuentro personal de cada uno. Nosotros, esa resurrección es continua en nosotros. Todos los días queremos conocerlo, todos los días tenemos que vivir en esa resurrección. Por eso yo les puse el ejemplo de ellos. Ellos se van a encontrar con el Cristo resucitado una vez que ellos tengan su encuentro personal con Él. Mientras tanto van a escuchar, mientras tanto van a conocer, mientras tanto lo van a conocer, seguro que dice la palabra, pero hasta que no tengan un encuentro personal con Él, simplemente va a ser como, discúlpenme el ejemplo que voy a utilizar, como San Martín cruzando los Andes. ¿Quién de ustedes tuvo para saber si cruzó o no cruzó? ¿Cuántos creen que cruzó los Andes? ¿Cuántos creen que no cruzó? El que me dice que sí, le creo.
Y el que me dice que no, también le creo. Y no discuto. ¿Por qué? Porque no estuvo ahí. Claro. ¿Me entienden? Pero si alguien me dice, Jesús no resucitó, no, yo te lo voy a discutir porque Jesús resucitó en mi vida, porque yo tuve un encuentro personal con Él. Entonces ahí sí nosotros podemos dar fe, podemos testificar que Él vive, porque Él vive en nuestras vidas. Amén. Entonces cuando los discípulos se encuentran con este Cristo resucitado, Él dice pan, siendo porque ahí tienen el encuentro con Él. Las mujeres que fueron a la tumba, ellos fueron a anunciar que Él resucitó, pero no lo vieron a Él. Alguien les dijo que había resucitado. ¿Quién les dijo a ellas que había resucitado? Los ángeles. Los ángeles. Tuvieron una experiencia, tuvieron un conocimiento. Es lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Por eso yo te dije al principio, no es porque así nada más la pregunta, ¿aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Salvador sí. ¿Por qué? Porque Él me salvó, porque yo puedo creer que Él perdona mis pecados y si acepto su sacrificio voy a ser salvo. Pero después sigo viviendo mi vida. Yo puedo venir a la iglesia y celebrar que Él me salvó, pero no celebrar que Él sea mi Señor. Hay una canción que dice, celebrar. ¿No? Esa es la canción que yo sabía tocar. Pero cuando realmente empezamos a encontrarnos con el Cristo resucitado, nos vamos a dar cuenta que sí, eso lo vamos a disfrutar en nuestra eternidad. Que la salvación va a ser en la eternidad. Pero mientras tanto, hoy, la palabra de Dios dice que Él nos vino a dar vida Y vida en abundancia. y vida en abundancia. ¿Por qué no dice vida? ¿Por qué no dice vida abundante? ¿Por qué dice vida y vida en abundancia? Y porque te acuerdas que estamos muertos. Lo primero que da es vida. Exactamente. Esa vida de pasar de muerte espiritual a una vida eterna. Y después la vida abundante es que en esta vida tiene que ver la abundancia de Dios en vos. Por eso dice así. La Biblia no está escrita así porque se le ocurrió a alguien poner y le estaban dictando, bueno, Él vino a darnos vida y empezó a pensar, no, vida y vida en abundancia. Son dos clases de vida, la vida eterna, la vida de mi alma, la salvación de mi alma, pero también el poder yo disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nos han enseñado que padecer es sufrir. Estén encerrados como estaban los discípulos. Total, un día, allá en el cielo, su gloria yo veré. Allá no habrá más dolor, que cantamos. Allá no habrá más enfermedad. Y si ahora lo puede hacer. Si ahora lo podemos vivir. La Biblia, donde dice, un poco de tiempo, un momento momentáneo y pasajero. En hebreo, ¿no? En hebreo, ¿no? Hebreo dice el padecimiento, lo que yo Esta tribulación momentánea. Esta tribulación momentánea, pasajera, pero esto tiene que ser para que Él nos establezca, nos afirme, nos establezca, lo prediqué, la verdad, punto por punto, y eso es momentánea y pasajera. No siempre en nuestra vida tiene que ser así. Él vino a decir paz a vosotros y les volvió a recordar esa paz que Él le dijo, siendo en el mundo tendréis aflicción, pero quédense tranquilos porque yo he vencido al mundo. Mi paso dejo, mi paso doy. Entonces Él ya nos había dejado eso. Falta que nosotros nos encontremos con Él para poder vivir esa vida. Jesús se puso en medio de ellos y le dijo paz a vosotros. Estaban ahí, así que eso no leyeron, está bien, están atentos a lo que estamos diciendo. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciéndose esto, le mostró las manos y los pies. Cristo venció la muerte, y si Él venció la muerte, Él es Dios y puede vencer todo problema que tengamos. Y para que tengamos paz, Juan 16:33 dice, mi paso dejo, mi paso doy. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Entonces lo primero que tenemos que conocer, si tenemos a Jesús en nuestras vidas, lo primero que tenemos que experimentar, ¿qué es? Un encuentro personal con Él. Tu vida cambia realmente cuando tienes un encuentro personal con Él. Si no, mientras tanto vas a conocer. Mientras tanto, conocer De oídos. de oídos. Conocer de lo que escuchás, de lo que lees. Información. Información. Siempre digo esto, siempre hago esta pregunta. ¿Quién es el presidente de la Argentina? Alberto Fernández es el presidente. ¿Cuántos conocen a Alberto Fernández? De vista. Ni de vista. De lejos. De lejos, de la tele. Claro, de vista. Yo una vez lo vi cuando vino un acto acá donde trabajaba. Así que lo conozco de vista. Ahí sí puedo ser, yo lo vi. Igual que a Cristina la veo porque la he visto. Y así a otros dirigentes. Pero ¿cuántos los conocemos realmente? No lo conocemos. No conocemos. Comes con él, sabes que le gusta, sabemos, tenemos información, como dijo Gabriel. ¿De qué cuadro es? ¿Sabes de qué cuadro es? Argentina. Argentina Junior, toca la guitarra, tiene un padre que se llama Dylan. De Macri también podemos conocer que está casado con Juliana, tuvieron una hija, no me acuerdo cómo se llama. Incluso en el espectáculo. Yo fui a jugar a la pista que tiene ahí, no, está en San Miguel. Si hay una foto y aparezco yo ahí, era un campeonato. Tenemos información de ellos, pero no lo conocemos. Conocemos quién es, tenemos información. Y muchas veces nos pasa eso con Dios. Muchas veces nos pasa eso con Jesús. Tenemos información. Hay mucha gente que tiene mucha información de Jesús. Pero su vida realmente es transformada y es cambiada. Y Él empieza a revelar su sabiduría en su corazón cuando lo van conociendo. Ahora te pregunto, ¿hace cuánto que no tenés un encuentro personal con Él? Y un encuentro personal con Él tiene que ser continuo. No es que hoy en día me encontré con Él y va a ser una gloria, puede ser, y mañana me tengo que seguir encontrando con Él y tal vez sea una gloria, o tal vez no. Hay cosas que el Señor se va a revelar en nuestras vidas y en un momento nos va a venir a decir paz, porque lo primero que Jesús hace en nosotros nos trae paz. ¿Por qué? Porque antes estábamos lejos de Él, antes no lo conocíamos, antes no nos habíamos encontrado con Él, entonces había en nuestro corazón temor, había frustración, había miedo, había un montón de situaciones que nos afligían, que nos oprimían, que nos perturbaban. Entonces lo primero que Jesús hace cuando entra en un corazón es traer paz. No como el Señor Él trae paz de verdad. Trae paz y trae alegría. Trae alegría, empieza a cambiar, pero esa medida que vamos conociendo, primero es trae paz. Entonces cuando trae paz no es dejar de tener problemas, no vivir más conflictos, sino tener la seguridad de que Él está conmigo en esa situación. Y después, cada vez que nos vamos a encontrar con Él, Él va a empezar a hacer otras cosas que muchas veces nosotros no sabemos qué Él va a hacer. Una pregunta, cuando uno tiene como muchos encuentros con Jesús, cuando uno camina todos los días con Jesús, ¿uno se parece más a Jesús o está más opuesto a lo que en realidad Jesús manda? ¿Por qué la gente ¿Por qué Pedro lo negó a Jesús? Habíamos dicho. Por el miedo. Por el miedo. ¿Por qué le preguntaron a Pedro si él era uno de ellos? ¿Por qué le preguntaron así? Sí, porque debería actuar más o menos como los hermanos. Caminaba como él, se vestía como él, hablaba como él, hacía todo lo que hacía él. Entonces lo veían parecido. Él es parecido a él. Entonces, si nosotros caminamos con Jesús y Él se nos revela en nuestra vida, cada vez tenemos que ser más parecidos a Él. Si Él se revela en nuestra vida, ¿qué somos nosotros? Pequeños Cristos. ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? ¿A qué religión pertenecemos nosotros? Cristianismo. Cristianismo. Después decimos que somos evangélicos, ¿por qué? Porque hay una denominación que es evangélica. Nosotros tenemos que ser cristianos.
Después la denominación puede ser siempre dentro del ámbito cristiano, ¿no? Evangélico. Somos cristianos. ¿Por qué somos evangélicos? Porque yo amo el mensaje. Porque tenemos que anunciar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De salvación. De salvación, de las buenas nuevas. Ese es el mensaje, ¿no? Juan fue muy contundente con su mensaje. Él no era evangélico. No. Juan era siendo Arrepentidos. arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estaba mintiendo? No. No. Jesús estaba bien que viene. Nosotros somos evangélicos, ¿por qué? Porque el evangelio es buena noticia. El evangelio es anunciar el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, que nosotros somos iglesia cristiana. Evangélico es denominación gubernamental, por ley de culto. Podemos ser evangélica pentecostal. Pentecostal, eso siempre tenía la intriga. Pentecostal viene después en la reforma, en la transmutación. ¿Cuándo llegamos al pentecostal? El pentecostal lo toma la iglesia, era una sola iglesia cristiana. Claro. La iglesia se divide en dos, o sea, se dividió en dos: la iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia cristiana protestante. Después de la rama protestante, la iglesia protesta, ¿por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús a través del Espíritu Santo. Ahí se inicia la rama protestante. Nosotros en realidad somos protestantes, si vamos a eso. Aparte protestamos, ¿no? Aparte. Ahora entiendo todo. Entonces ahí le digo así, vos tenés. Eso no tenía que ver. Pero somos protestantes, ¿por qué? Porque protestan un montón de preceptos o de perjuicios que dicen, no, a ver, la iglesia no es esto. Jesús no dejó esto, entonces nace ahí. Después empezó a hacer la rama protestante, salió la evangélica, además, ¿por qué? Porque después el hombre, como iglesia o organización, empezó a decir, bueno, listo, hoy nosotros somos la iglesia protestante. Y hoy día se levantó el más protestante de todos y dice, yo soy evangélico. Y ella agarró y tuvo un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Yo soy pentecostal. Y entonces abrió la iglesia pentecostal. Y ella dice, no, la palabra. Entonces empezó la iglesia bautista. Y ella no, diciendo, hay que anunciar y llevar el evangelio a todo lado. Y la iglesia misionera. Sigue siendo la misma iglesia. Se van generando como comunidades, por así decirlo. Comunidades dentro de la iglesia. Por eso nosotros somos cristianos. Nosotros estamos ahí organizando el tema del cartero, para la iglesia, la iglesia, todo ya. Y decían, ¿qué vamos una iglesia cristiana evangélica? No, iglesia cristiana. Y va a venir uno y nos pregunta, ¿pero soy evangélico? Sí o no, somos cristianos. A ver, no niego que soy evangélico, no me da vergüenza decir, pero somos pequeños Cristos. Somos cristianos. El cristiano es el seguidor de Cristo. Es ahí. Y es así diciendo, y sos cristiano y no te pareces. Ahí estamos en problema. Si no pareces cristiano. O no parece que estás cerca de Jesús. O no, Vos no sos hermano de él, sos un primo lejano, un hermano político. Pero sí tenemos que parecernos a él. ¿Pero cómo nos parecemos a él? Aceptando su señorío. Pero aceptar su señorío significa que dejar que él viva en nosotros. Morir. Morir a nosotros mismos. Que nos cuesta un montón. ¿Cuántos se quieren morir hoy? No. Es ganarse. Literal no. ¿Cuántos queremos morir A nosotros. a nosotros mismos para que él, diciendo, ¿qué decía Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue, pero que él siga creciendo. Diciendo, ya en un momento era tanta la fama que tenía Juan diciendo, no, es importante es aquel. Y no es que se estaba desligando de la responsabilidad que tenía, él sabía de quién hablaba. Entonces nosotros, eso es parecernos a Cristo. Volviendo al encuentro con Él, lo primero que tiene que pasar a nosotros para revelar que tuvimos un encuentro con Él, la paz de Dios, la paz en nuestras vidas. ¿Cómo estás? Sí, ¿te acordás? Angustiado, atribulado, sí las circunstancias, sí puedes tener en tus emociones, pero tenés que tener paz de Dios en esa situación. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que cada día es peor. Y encontrarte con Él.
Y tampoco mentirnos a nosotros mismos diciendo, ¿y cómo está hermano? Bendecido y en victoria. La gloria del Señor rebolsa. Y la verdad que no se te nota. La verdad que no se siente. Por eso al principio empecé a preguntar, ¿cuánto creen que ustedes pueden hacer milagros? No, ninguno, hasta que después lo entendí. ¿Cuánto creen que la paz de Dios está en sus vidas? Si me dijeron, dudaron en el milagro, también déjenme dudar de que realmente está la paz de Dios. Porque muchas veces no fluye. Y esto es diferente a lo que hablamos de la cualidad del fruto que es la paz. Cuando Él viene trae paz en nuestras vidas. Pero también cuando Él viene puede ser un montón de otras cosas. Dice que Jesús cuando entró a la casa de Pedro, uno de los primeros milagros después de convertir el agua en vino, ¿qué hace Jesús? Él transforma el agua en vino y el vino simboliza ¿qué cosa? Algo que dijo ella. El gozo. El gozo, la alegría. Entonces una de las cosas que el Señor viene es traernos el gozo. Por eso el gozo y la alegría es poner cualidad, pero es gozo en realidad, no es alegría. El gozo es la seguridad y la confianza de que Él está conmigo. Que cualquier cosa que está en mi vida Él lo puede transformar. Y a veces me voy a reír y a veces voy a llorar. Pero tener el gozo que el Señor está conmigo, entonces trae paz, trae gozo. Después apareció en la casa de Pedro. ¿Qué hizo Jesús en la casa de Pedro? Sanó a la suegra. Entonces la sanidad de Dios se empieza a manifestar. Ya nos dio salvación. Y después, ¿qué más hace Jesús? Y estas cosas vamos a ir viendo. Y después hace algo que nosotros tenemos que aceptar que Él haga. Una de las cosas que dice cuando el reino de los cielos, cuando Dios se manifiesta, ¿qué pasa en nuestro interior? Hay un ejemplo, Él lo dice y después lo hace. O lo hace y después lo dice. Cuando Jesús entra al templo, el otro día yo hablaba del carácter. Pero cuando Él entra al templo empieza a ordenar y empieza a sacar todo lo que estaba mal. Entonces cuando Jesús entra en tu vida, quédate tranquilo que Él va a sacar todo lo malo que hay en vos. Pero lo tenés que dejar. Dejar que Él entre y empiece a quitar todas esas cosas impuras, cosas que están en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que lo pueda transformar. Pero eso se hace cuando aceptamos el señorío de Él y cuando le permitimos que lo haga. Jesús causa división. No hay un título ahí diciendo, y yo vendré y pondré enemistad entre mi padre, ¿no? Y nosotros, y ahí lo tomamos literal. Entonces diciendo, como yo soy el evangélico de la familia, y se me reveló mi papá, mi mamá, mis hermanos, diciendo, me atacan porque soy evangélico. No está diciendo eso la palabra. No está diciendo eso. Diciendo, Dios está conmigo porque no me puedo ni ver con ellos. Me atacan y entonces nos atacamos y hay una guerra constante porque lo dice no dice eso la palabra. No dice eso la Biblia. Dice que va a traer división de que en la fe. Dice que va a traer división en lo que Él cree y en lo que yo creo. ¿Y qué va a prevalecer? Y la verdad de Cristo. De eso se habla. No es que si no voy a mi casa, entonces yo soy el único cristiano acá en casa y qué bueno que me atacan. ¿Cómo está, hermano? Y la verdad que en casa atacado, en guerra, se levantaron esos diablos contra mí. Porque yo soy el cristiano. No están diciendo eso. Sí, puede ser que se manifieste, pero paz. Olvidamos lo que Jesús va a hacer. Queremos que Jesús entre en nuestra casa y quite todo diablo que nos esté rodeando, ¿no? ¿Cuántos quieren que Jesús haga eso? Primero va a entrar a quitar todo lo malo que hay en vos. Después va a empezar a obrar en el resto. Sigamos con el punto 2. El punto 2 dice, Jesús nos muestra que Él, ¿qué hora es? Menos 10. Jesús nos muestra que Él es real, pero nosotros no lo queremos creer, todavía dudamos. Toca este punto. No, y ellos siguen viendo y demás, y dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, a veces nos pasa, ven una manifestación de Él y dicen, no puede ser. No puede ser real. Oraban por Pedro para que Pedro fuese libertado y cuando tocó la puerta fue un Uri, un Samuel a abrir la puerta, era una niña en ese caso y
fue diciendo, está Pedro afuera. Nada, ¿cómo está Pedro? Está preso. Están orando para que sea liberado de la cárcel y está allá afuera. Dios contestó, nada, ¿qué va a hacer? Es un espíritu. Y cuando siendo un fantasma, no, era Pedro. Lo mismo pasó con ellos, siendo eso un espíritu. A Pedro le pasó lo mismo que él creyó de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le apareció caminando? ¿Qué decían todos? Era un fantasma, Entonces Pedro ahí, ¿no? En la acción de fe, diciendo, si eres tú, mande que yo vaya. ¿No? Yo destacaba y me gustó mucho la palabra que compartió ella y decía el acto de fe, se movió en una palabra. ¿Por qué? Porque a veces la duda, eso de creer que eso no es posible, nos desafía a que Él suelte una palabra sobre nosotros para que nosotros podamos caminar bajo esa palabra. ¿Entienden? A veces Dios permite eso. Pedro pudo caminar porque él creía que era un fantasma. Entonces dice, si eres tú realmente, manda que yo camine. Entonces él vení. Mirá si el Jesús, mirá si el Señor, quise decir el Señor, no le quise faltar respeto. Dice si el Señor me salió Jesús así. Pero mirá si Jesús aparece en tu vida y vos decís, acá un fantasma. Y salís corriendo. Dice, no, pará, soy yo. ¿A cuánto alguna vez el Señor se les reveló, se les apareció? Yo sé que a mí gracias a vos, yo gracias a Dios una vez vi una imagen ahí, pero tuvimos esa experiencia con Él. Entonces podemos ver que era pequeña también. entonces tenemos muchas experiencias, pero que nos tienen que revelar y no vi una imagen y esto, no. Muchos tuvieron experiencias y no aceptaron, no se han encontrado. Muchos vivieron de experiencias espirituales. Voy a criticar a uno que escribió un libro, con el Sueiro, Víctor Sueiro, que vio la luz, qué sé yo. Puede pasar un montón de cosas, pero si realmente hubiera tenido un encuentro personal, otro hubiera sido el mensaje. ¿Cuántas personas tuvieron experiencias sobrenaturales y su vida no cambiaron? Pero nosotros cuando nos encontramos con Él, nuestras vidas cambian. ¿Qué dice la palabra? Ojo, que lo mejor de nosotros es que usted no lo vino. Nosotros no lo hemos visto a Él en carne y hueso. Sí, nuestro espíritu ha tenido experiencia con Él. Los del Antiguo Testamento tampoco lo vieron a Él, pero ellos profetizaron sobre Él, ellos creyeron en Él. Nosotros creemos lo que otros vivieron, lo que otros experimentaron y lo que otros han profetizado sobre Él. Pero nosotros no lo vimos. No lo veo a Jesús carne y hueso caminando entre nosotros. Y hubo muchos que lo tuvieron, vivieron con Él y no le creyeron. Por eso es bueno que nosotros, a pesar de que muchas veces nos cuesta seguir creyendo que Él realmente es verdad, dice, por eso dice acá, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo de comer? Diciendo, le tuvo que demostrar. Y tuvo que decir, bueno, sí, yo tengo hambre. Ahora, déme algo de comer. ¿Sabés que Jesús era de buen comer? Eso lo heredé de Él. Soy libre de toda culpa. Por eso tengo hambre siempre, porque cuando me encuentro con Él, entonces se manifiesta el hambre. Yo quiero ser Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel ahí, en el pez asado no se puede hacer carne. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Esta es una demostración de que el Cristo resucitado es igual a nosotros, que tiene cuerpo humano, solo que está glorificado, pero que de verdad resucitó de los muertos, que está vivo y está sentado a la diestra del Padre y intercediendo por todos nosotros. Ese es el Jesús resucitado, ese es el Jesús resucitado en nuestra vida. Eso es Jesús en nuestra vida. Como principio, lo que quería compartir en estos primeros puntos era, lo primero que Jesús viene a hacer en nuestra vida es traernos paz. Segundo, hablábamos del gozo. El tercero, mostrarnos que Él fue de cuerpo, de hueso y carne igual que nosotros, y entonces no se entiende todo lo que nosotros pasamos y sufrimos. Pero entender que cada vez que nos encontramos con Él,
algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Entender de que si aceptamos su señorío, es decir, todos los días y poco tiempo que me encuentre. Tengo que dejar que Él viva en mí. Muchas veces, una vez escuché, y tal vez ustedes lo han escuchado, decir que en ciertas situaciones que nos pasan, ¿no? O en ciertas crisis, conflictos, problemas, uno se preguntaba, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y nosotros que conocemos la palabra, nosotros que fuimos instruidos en todos los temas, sabemos que Jesús hubiera hecho eso, pero nosotros no lo hacemos. Él lo hubiera hecho, ¿por qué haría Jesús? Yo no. Entonces Cristo no está suscitado en tu vida. Entonces Jesús no está en tu vida. Entonces Jesús no está en mi vida. Si cada vez nos tenemos que parecer más a Él, entonces si nos preguntamos qué Él haría en esta situación, tendríamos que dejar guiarnos con lo que Él dice y hacer lo que Él dice. Cada vez que me toca hablar de Jesús y compartir temas, así como hablamos del Espíritu Santo, conocer la persona del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que hablamos de Él como persona, de sus emociones, de sus cualidades? Yo decía, voy a hacer parecido al concepto en el tema. Pero creo que lo más importante era saber de que Él tiene que estar en nuestra vida y tiene que ser un encuentro personal con Él. Entonces te preguntas, ¿hace cuánto que no te encontrás con Él? ¿Hace cuánto que no aceptamos su señoría en nosotros? ¿Hace cuánto que todavía no dejamos que Él haga en nosotros como Él quiere hacer? Conocerlo a Él nos tiene que llevar a eso. Y no vamos a ser perfectos acá. Pero cada día tenemos que parecernos un poquito más. Cada vez tenemos que dejar que Él siga reflejándose en nuestras vidas. Teníamos un tema una vez, decía, nosotros somos como espejos. Tenemos que la imagen. En el principio, cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen y semejanza. Está hablando aquí en medio del barro, lo formó. A su imagen y semejanza. ¿Por qué creen que dice eso? Su imagen es mostrar, parecernos a Él. Imagen, lo que reflejamos. Yo te miro, lo miro, no está Fernando, podemos acordar el nombre de la iglesia. Samuel siempre lo utiliza. A Leo, ya, solamente. Entonces lo miro a Leo haciendo, y lo veo reflejado a Jesús en Él, lo veo reflejado al Señor en Él. ¿Me ven reflejado el Señor en mi vida? ¿Ven cosas parecidas al Señor? ¿Te ven a vos parecido al Señor? ¿O te miras al espejo diciendo, mira si estoy parecido? Esa es la imagen. La imagen, a veces decimos, la imagen no es nada, no, la imagen es todo. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza. Imagen es reflejarlo a Él. ¿Y semejanza? ¿De lo que es ser semejante? Parecido. ¿En qué? Imagen ya vimos en cualidad, en carácter. ¿Semejante a Él en qué? ¿Parecido a qué? ¿Igual a Él en qué? En todo debe. Semejante es igual. Y a decir, es parecido, se parece, yo lo veo, es parecido al Padre. Y es semejante al Padre. Y a veces nosotros utilizamos la palabra semejante como haciendo algo malo. No, semejante es igual en qué. Cuando la palabra nos dice imagen y semejante, dice imagen en reflejar. ¿Y qué reflejaba Jesús? ¿Qué reflejaba Jesús? Bueno, miraban a Jesús, lo miraban diciendo, ¿y qué? Vos estabas, cuando te encontraste con Él, te encontraste con la paz, el gozo, el amor. Fue reflejado todo eso. ¿Y semejante en qué? Entonces, cuando somos semejantes, Él nos puso la misma esencia que había en Jesús. ¿Y cuál es la misma esencia? Es el mismo Espíritu de Dios.
es el mismo potencial que Jesús tenía en su vida, que Dios tenía en su vida. Por eso dijo Dios lo creó a imagen y semejanza a Él. Entonces lo puso como imagen, como reflejo, para mostrar a todos a Dios y ser semejante que en poder. Por eso al principio te pregunté, ¿crees que vos podés hacer milagros? Si sos semejante a Dios, si sos semejante a Él, si sos pequeño cristiano. Me voy a adelantar a algunas cosas, pero no están anotadas ahí. Diciendo, ¿qué dijo Jesús? Ustedes mayores obras harán. ¿Por qué? Porque son semejantes a mí, porque tienen el mismo poder, porque tienen la misma esencia, que es el poder de Dios en nuestra vida. Y para eso tiene algo que ver con los atributos, ¿no? Atributos, poder, atributos. Tenemos el Espíritu Santo, por eso dije, podés hacer milagros siempre con el Espíritu Santo. Si no tenés el Espíritu Santo, Bueno, otro tema. es otro tema, porque puedes tener dones y dones, ¿sí? Ya lo hablamos un poquito de eso. Afuera, el diablo hace milagros, ¿sí? Imita. ¿Por qué el diablo hace milagros? ¿Y por qué más? Porque tiene dones. Porque tiene semejanza a Dios, porque fue creado y tiene potencial. Dios cuando te crea con potencial, con cosas de Dios en tu vida. Después vos la utilizás pero eso no significa haciendo que siempre lo usemos de la buena manera. Eso ya lo vimos, volvemos a temas atrás. Pero sí tenemos que creer que somos semejantes a Él. Pero eso lo descubrimos cuando nos parecemos a Él y cuando nos encontramos con Él. Por eso Jesús en nuestras vidas es eso. Ahí cuando nosotros nos encontramos con Jesús nos detenemos muchas veces cuando nosotros fallamos, ¿no? Decimos, uy, ¿estaré haciendo bien en esto? ¿Estaré pensando bien? ¿Estaré pensando mal? ¿O estaré conduciéndome bien? Cuando uno empieza a tener un encuentro con Dios, ¿no? A veces tenemos nosotros opiniones, ¿verdad? O cuestionamos cosas, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a conocer a Jesús, todo eso se rompe en nuestra vida. Todo eso se rompe porque Dios dice que no tiene los mismos pensamientos que nosotros ni los mismos caminos que nosotros. Entonces ahí cuando nosotros nos detenemos y decimos, ¿será que está bien esto o será que está mal? ¿Cómo será que Jesús pensará en este momento? ¿O cómo Jesús se conducirá en este momento, como decía usted, no? Pero por eso es rendirnos a Señor. Porque si nosotros aceptaríamos a Jesús, solamente a Jesús, y todo automáticamente cambiara a nosotros, seríamos unos robots. Seríamos un programa cumpliendo órdenes, simplemente. Pero como Dios nos dio el libre albedrío y nosotros decidimos, entonces ahí está en nuestra elección, ¿sí? Aceptar el señorío o no solamente aceptar la salvación. Siempre pongo este ejemplo, los ángeles nos miran a nosotros y yo creo que se cuestionan un montón de cosas sobre nosotros. Y yo creo que muchas veces le han preguntado, ¿y por qué lo hiciste? Mira si te falla. Mira cómo se equivocan, mira cómo te dan la espalda. Mira esto, mira lo otro, porque tiene razón. Entonces yo les di a ellos la posibilidad de que cada uno elija. Dios no obliga a nadie. Dios te muestra, Dios se te revela a tu vida y vos decidís. Hoy tal vez te levantaste bien, con ganas de decidir y que Él se te revele. Va a ser un día bendecido y mañana tal vez no. Y pasado tal vez no, y es tu decisión. Pero en eso, sí, Él nos da esa posibilidad de arrepentirnos y de hacer. ¿Por qué le pedimos? Volvamos al perdón. ¿Por qué le pedimos perdón? Porque aceptamos su señorío. Porque todavía el Espíritu Santo nos convence. ¿Por qué? Porque todavía tenemos conciencia. Y Dios obra en nuestra conciencia. Por eso nadie puede decir que nunca ha tenido la oportunidad de escuchar de Dios. Porque si no hay nadie que le hablase, Dios puso algo en la persona, en el hombre, que se llama conciencia, y la conciencia le va a decir la necesidad de Dios. Entonces, Dios nos dio a nosotros esa oportunidad de conocerlo a Él. Por eso es importante, no como dije el otro día, hacer la oración por las dudas si no soy salvo. Yo estoy seguro de mi salvación, la tengo que cuidar, eso sí, pero ¿cómo la cuido? A medida que lo voy conociendo a Él, aceptando el señorío de Él. Entonces ahí voy cuidando mi salvación. ¿Me entienden? Siendo yo la cuido, creo que Él me salvó,
y cada vez trato de parecerme un poco más a Él. ¿Por qué? Porque voy conociendo a Él. No cambia todo, no soy transformado por completo. Él dice sí que muchas cosas, son las cosas viejas han pasado, aquí hago cosas nuevas. Sí, nosotros a veces tomamos eso, aceptó a Cristo, como dije el otro día, ¿no? Aceptó, Dios lo perdonó, entonces ya está. No, es un proceso. Él se olvidó de todo para atrás y acá para adelante, Él te va a mostrar y te va a enseñar un montón de cosas que vos tenés que aceptar. De eso se trata ser cristiano. De eso se trata de aceptar su señoría. Por eso de vez en cuando tenemos que aceptar a Jesús como Señor, más que como Salvador. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de mi salvación. Pero estoy seguro del señorío de Cristo en mi vida. Si decido yo, si no lo dejo que Él obre, si no dejo que Él direccione mi vida, no dejo que Él guíe mi vida. Me pregunto, ¿qué haría Él acá? Yo lo hago al revés. Pero ¿y eso no puede llevar a perder la salvación? Mientras no seamos tropiezo para otros, la salvación es salvación. El señorío nos lleva a nosotros vivir una vida abundante acá. Yo puedo aceptar de que Él, como terminamos la clase pasada, del perdón. ¿Sí? Aceptamos señorío que nos manda, perdonamos, listo. Pero después no dejar que Él sea el Señor en otras áreas de mi vida. Puedo vivir en la pobreza y en la ruina. ¿Por qué? Porque no acepto que su señorío me puede prosperar. ¿Me entienden? Entonces, soy salvo y hay gente que no cree en el mover del Espíritu Santo y la Biblia no dice, si no crees en las manifestaciones del Espíritu Santo, no serás salvo. ¿Dice eso la Biblia? No acepta la manifestación del Espíritu Santo. Dice, no creo, pero creo que Él es mi Salvador. Y se arrepintió de más y ¿qué va a provocar en su vida? Que el poder de Dios no se manifieste. Entonces no va a ser sano, no va a tener oportunidades de experimentar sanidad, libertad en áreas de su vida. ¿Por qué? Porque no cree en la manifestación del poder de Dios, pero sí cree en la salvación. De ahí salen todas las ramas. Al no aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas nos va a llevar a hacer desastres. Y esos desastres sí nos pueden llevar a perder la salvación. Porque vamos a hacerle tropiezo, vamos a no perdonar, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Por eso dije en área. Claro. Usted puede decir, Él es el Señor en estas áreas de vida y en un área que no le permitió, y eso le va a decir, no soy salvo. No va a disfrutar de ciertas cosas que Él, por ser señorío, porque Él es el Señor, puede disfrutar. Sí, el perdón, como ya dijimos, vos no perdonás, entonces no sacaste, ahí sí, vos mismo te cerrás la puerta porque lo vimos con las palabras. Pero yo puedo ser un gran perdonador, pero no me interesan otras áreas. Los bautistas tienen muy clara la ley, muy clara la palabra. ¿Y qué es lo que no aceptan los bautistas ortodoxos? El mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué? Porque ¿quién soy yo para decir que ellos no van a ser salvos? Van a ser salvos. No es que, no lo niegan, pero no lo aceptan. No se me manifestó mi vida. Esa área no se reveló en mi vida. Pero soy salvo. Mire si viene un bautista diciendo, bueno, ustedes dicen que aceptaron al señorío de Cristo, pero mire todo lo que dice la palabra. Ustedes lo practican, ustedes saben, y está en la palabra. Y nosotros los pentecostales, que es todo mover del Espíritu, hay un montón de cosas, un montón de verdades que estamos desconociendo. Entonces, si voy en ese concepto, ninguno de los que estamos acá vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque no aceptamos todo el señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo es que Él se nos revela en nuestras vidas. ¿Y cómo se revela en nuestra vida? Teniendo intimidad con Él. Que Él nos muestre, que Él nos enseñe, que el Espíritu Santo nos convence. De ahí se trata. Sí, volviendo a la charla anterior, diciendo, si vos no perdonás, el Espíritu Santo va a venir, Dios te bautizará para sanar, para libertar, todo, y después te va a decir, no te conozco, No. Chao. ¿Por qué? Y pero, no. Si lo primero, ¿se acuerdan diciendo? Y cuando Él venga con justicia, ¿hallará paz? ¿Hallará fe en tu corazón? No. ¿Por qué? Porque no aceptaste lo primero, que es el perdón. Si no perdonás, ¿por qué no perdonás? Si no perdonás, entonces no sos perdonado. Entonces, de ahí ya parte el principio, ahí sí de salvación. Pero después todo lo demás. ¿Qué pasa si ustedes son mis discípulos, ¿no? Ustedes son mi iglesia, y si yo les enseño verdades y demás,
Y hay un montón de cosas que Dios no me reveló, yo no busqué, no tuve el conocimiento, que porque no tuve todo el conocimiento, ustedes van a dejar de ser salvos porque yo no aprendí, o porque yo no me dejé enseñar, o porque no tuve la luz para enseñar, van a ser salvos. Lo único que frené un montón de cosas que Dios tenía para nosotros. Esa es la diferencia. ¿Hasta qué punto uno tiene que de alguna manera aceptar eso que a uno le frena? O sea, en esto de soportar, ¿cómo se llama? De que hay personas que de repente son de tropiezo o están frenando algo en tu vida. ¿Hasta qué punto uno sabe decir, bueno, hasta acá? Hasta que vos sientas diciendo no tengo paz. Ya no. Te voy a poner un ejemplo práctico en nosotros, o en mí, o en nosotros, en decisiones que hemos tomado, porque sabemos, y nos vamos de acá o hasta acá, como dije el otro día, ¿no? Hasta acá. Diciendo, y no, mira, hasta acá Gabriela, porque esto a nosotros ya no nos bendice, esto a nosotros ya nos encerró, estamos encerrados en algo, no crecemos, entonces bueno, hay un montón de cosas. Entonces, no, me voy allá porque allá no está Dios. Lejos está de mí decir eso, ¿por qué? Porque puedo ser juzgado por eso, porque si Dios está, porque Dios se revela a cada persona en cada lugar como Él desea. Entonces yo digo hasta acá, diciendo, sí, tengo que cuidar mi salud física, mi salud mental y mi salud espiritual. Mi salud física, aceptando lo que Él dice, haciendo todo lo que tengo que hacer. Mi salud mental, haciendo cómo logro mi salud mental, a través de la palabra, además, pero también mi salud espiritual. Y la salud espiritual no es solamente, porque a veces pasa que alguien viene y te somete y te esclaviza a una situación, a una iglesia, a un lugar, o a una persona, entonces te esclaviza, entonces tenés que ser libre de eso. Pero muchas veces estamos enfermos espiritualmente, ¿por qué? Porque nuestro espíritu, ya nosotros sabemos que no estamos en ese, o ya no podemos estar en un lugar donde no podemos crecer. ¿Y cómo te das cuenta cuando, en otros casos, ¿no? Tenés que ver caso por caso, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta cuando ya decíamos, llegamos hasta acá, ya no podemos crecer más, ya tenemos que desafiarnos a hacer otras cosas. Y después la persona que te escucha te puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero cuando vos tenés la seguridad, diciendo no, esto es lo que Dios me dice, Dios te va a respaldar. Si no es de Dios, te vas a martirar y vas a tener que volver. Es así, pero cuando vos sentís eso y aceptás el señorío de Cristo en eso, ahí sí muchas veces Él nos va a traer confrontación, pero esa confrontación siempre va a tener que ser para poder crecer en cosas. A ver, yo para que me entiendan los casos, ejemplos, nosotros tuvimos que decidir salir de lugares por diferentes cuestiones. Y eso nos hizo crecer. Y a veces nosotros por estar en el lugar no permitimos que otros crezcan. Y a veces no a propósito. A veces porque estamos ocupando lugares de otros y no nos damos cuenta. Entonces a veces Dios permite circunstancias en nuestra vida para darnos cuenta de que hasta acá. Entonces tomás decisiones. Pero eso tiene que ver con la paz que el Señor pone en nuestras vidas. Cuando ya no hay paz y ya cuando no tenemos ese bienestar en nuestro espíritu, Y ya como si pierde a Dios por obligación, más que nada, ¿no? No, sí. A ver, yo hablo de lugares y hablo de situaciones. Eso es lo que iba a decir. Vos lo estás planteando más en lo que es en el ámbito iglesia. Iglesia. Claro. Sí. Pero ¿por qué se puede poner, no sé, 10 personas en contra que si Dios dijo que va a hacer algo, y lo va a hacer? Y lo va a hacer igual. Claro. A eso yo hablo puede de. escuchar 15 delante mío que si Dios dijo que lo va a hacer, y lo va a hacer. A ver. Vos lo planteás en el ámbito de iglesia. Iglesia, el tema muchas veces Cuando de soportar, que por ahí de soportar además. ¿Y por qué? Porque eso se da más en el ámbito de iglesia, sino cuando pasa esas cosas. En tu casa, siendo en la familia, como dije, Jesús causó división y demás, pero bueno, pero de ahí tiene que pasar un montón de cosas.
maltrato, un montón de cosas, pues decimos, basta, como dije el otro día, pero tiene que hablar, ya es otra cosa, ¿sí? Ya no es solamente la salud espiritual, sino la emocional, la física y la mental. Pero nuestra salud espiritual, nosotros tenemos que gozar de la salud espiritual. Cuando yo hablo de prosperidad es el bienestar en todas las áreas. ¿Qué dice Juan? Amado, yo os deseo que sean prosperados y que tengan salud en todas las áreas. Así como prospera tu alma. Entonces, eso tiene que estar reflejado en todo. Entonces, si mi alma no está prosperando, tengo que buscar el por qué no está prosperando. Tengo que, diciendo, ¿qué me está pasando? Y volviendo a la iglesia, porque muchas veces eso lo sentimos en la iglesia, ¿por qué? Porque es el lugar donde se va a manifestar. A veces, hasta acá, y a veces, y estoy haciendo esto, y la verdad que no, hasta que te corres y hacer lo que realmente Dios te dice, entonces ahí va cambiando. Entonces tu salud espiritual cambia, tu bienestar espiritual cambia. Pero de pronto también es un trabajo que, hablo por mí, durante toda la vida nos bajaron de que pareciera que Dios está solamente en la iglesia. Pareciera que el Espíritu Santo la manifestación, o sea, para que ejercer, puedes hacerlo solamente en la iglesia. ¿Viste? Claro. Entonces, bueno, eso es lo que veamos, cuando hablamos, ¿se acuerdan de la casa de Dios? Esa parte nosotros entendíamos, se entendía de que en la casa de Dios Él se manifiesta de otra manera porque Dios está en todos lados. Dios está con nosotros en todas partes. No importa el lugar físico, simplemente. Yo decía así en la iglesia, siendo el espacio físico de la iglesia, pero vos podés tener mi iglesia en tu casa y Dios se va a manifestar ahí porque es iglesia. A lo que vos vas es eso. ¿Hasta qué punto yo tengo que soportar? Y no, la Biblia, por eso dije al principio, no es todo, es momentáneo y pasajera, tribulación. Eso me tiene que establecer, fortalecer. ¿Te acordás de Romanos 5, no sé cómo cuál? Pero en un momento, si no, eso se acaba. Y si no se acaba, me tengo que preguntarme por qué no se acaba. ¿Por qué no se termina? Claro, porque no solamente, como decir, en el ámbito de iglesia, porque yo puedo hablar por mí también, muchos años de dolor, de sufrimiento, de violencia, de un montón de cosas, hasta que dije, basta, y desde el momento que dije basta, mi vida cambió muchísimo. Fue un proceso, sí, fue duro, sí, lloré, sí, pero hoy veo un cambio, para bien. O sea, yo me estaba hundiendo y fue un momento que tuve que decir, no, basta. Claro, eso, por eso cuando hablábamos en el primer punto del perdón, perdonar no es aceptar y excusar el maltrato o la violencia, un montón de cosas. Es decir, hasta acá, con un punto. Y eso puede pasar en mi caso, puede pasar en la iglesia, puede pasar en el trabajo, puede pasar en la escuela, puede pasar en cualquier ámbito de nuestra vida, es decir, hasta acá. Y Dios nos muestra eso cuando nosotros nos vamos acercando a Él, cuando vamos conociendo a Él. Por eso yo decía al principio el sometimiento a su señorío. No someterme a yo he conocido personas, pastores, hermanos, iglesias, diciendo vos te vas de acá y te vas a morir espiritualmente. Estás fuera de la cobertura y te vas a ver, si yo me estoy yendo por circunstancias que son las correctas, que Dios me va a matar a mí espiritualmente porque me fui de un lugar, no. Si me voy diciendo, como dije el otro día, hay cosas en la iglesia que el Señor basta, y Dios mismo se encarga. Ahí sí uno toma decisiones, ahí sí uno tiene que dejar que el señorío de Él se manifieste. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que conocer de qué manera lo hace. Nosotros muchas veces queremos tomar tan literal el ejemplo de Jesús, venir a la iglesia, en nuestra casa. Yo miro a alguno de ustedes y lo veo a Jesús ahí entrando al templo. A veces se transgiversa un poco eso de hay que soportar esto, lo otro, el sufrimiento, el hostigamiento, pero el Señor dijo por causa de Él, ¿no? Claro. Por causa de No por ocurrencia de otro, por así decirlo. Claro. Como dije una vez, a ver, vamos a Uriel no lo traje para hacerlo. Y él está dañando la iglesia y demás, y yo como autoridad no tomo decisiones, Dios se va a encargar. A veces, muchas veces, hay casos y casos, y hay cosas que la ves y tenés que actuar, y hay cosas que tenés que orar y pedirle a Dios que lo haga. ¿Sabes? Porque muchas veces pasa de que
Nos tomamos, la Biblia hay que tomar literal todas las cosas, como dice, pero a veces sacamos en contexto un montón de cosas y aplicamos cosas y no son así. Cuando la Biblia habla del trigo y la cizaña, entonces, bueno, yo no sé, como decía en unas clases atrás, yo no puedo decir si ustedes son cerdos o no. Entonces yo tengo que ver, eso le corresponde a Dios. Entonces el trigo y la cizaña, bueno, yo no puedo hacer nada porque Dios lo dijo, sí, no, hay ciertas cosas. Pedro Badallón diciendo, Ananías, ¿por qué vengan acá? ¿Por qué ustedes hicieron esto? Y Dios se encarga, Dios conoce. Pero sí en eso no va a ser público o va a exponer a conflictos, pero sí Dios lo va a sacar. Y sí nosotros, muchas veces eso pasa, pero tenemos que nosotros dejar a que Él se manifieste en nuestras vidas. Todo eso, todas esas circunstancias, todo eso de ¿hasta cuándo tengo que soportar? ¿Sabes cuándo se termina eso? Cuando realmente todos nos parecemos más a Cristo. Eso es el ideal. Eso es el ideal. ¿Podemos vivir en el ideal? Nos cantamos la canción de Montaner, Mundo Ideal. Podemos diciendo, sí, Dios lo dejó así. Si nosotros está en nuestra decisión de hacerlo, sí vamos a tener, van a haber cosas en nuestra vida, pero cada vez nos tenemos que parecer más a Él. Se podría decir que esa es la única salida, creo, yo entiendo. Si vos te pareces, o sea, si vos te preocupás por, y yo me preocupo por ver si ahí nos vamos a encontrar el camino y vamos a dirimir todo lo que. Bueno, pero. Ese sería el ideal. Querés acercarte a Cristo y yo también. Claro. Está bien. En el medio está esto de que transversamos Trae una palabra y no la tomamos literal, que transversamos a perjuicio nuestro o a conveniencia nuestra. Y hay muchas veces a conveniencia nuestra. Generalmente es una cosa de Vos conveniencia. está mal, si te enojas Somos, con vos. porque la palabra dice así. Y yo vengo con no, pero la palabra dice esto. ¿Por qué dije la iglesia se dividió en los protestantes y la iglesia ortodoxa? ¿Por qué? Porque uno dijo la Biblia es esto. No, a ver, ¿quién tiene la razón? Y aquel que se la reveló Cristo. Siempre pongo un ejemplo de los Simpsons. Hace mucho que no lo veo. Porque no tengo tiempo. Ya no me lo veo. Pero hay un capítulo que hacen de la iglesia protestante y la iglesia católica. Y se pelean ahí, están con las pinturas, ¿no? Y uno de los personajes va, dice algo. Y bueno, escuché diciendo, gran verdad, uno de los escritores de los Simpsons es cristiano. Bueno, se murió. Entonces él siempre deja algún mensaje de Dios en eso. Y él dice una verdad, dice algo que es muy cierto. Y después termina diciendo, ya lo dijo nuestro profeta Abad, diciendo esto. No, pero él dijo esto. Lo mismo, cada uno lo tomó a su conveniencia. Entonces es ahí cuando nosotros decidimos qué tomamos a nuestra conveniencia. Hay una sola verdad, que es la verdad de Dios. Y esa verdad se revela en nuestra vida cuando cada vez lo conocemos más a Él. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesús le dijo a uno, ¿cómo es esto? Eso me quedó clavado en mi corazón, en mi mente. Entonces cada vez que yo veo y busco una palabra, recuerdo esa palabra, recuerdo diciendo cómo lees esto, qué entendés de esto. No lo que está escrito, sino qué es lo que Dios quiere decir. Entonces, cuando nosotros buscamos más conocer lo que Él quiso decir en eso, más nos vamos a parecer a Él. Entonces, más cosas vamos a dejar de sacar de contexto. ¿Sí? Yo me tomé el capítulo 24 de Lucas para empezar a hablar de Jesús. Y tal vez otros van a tomar un versículo. ¿Se acuerdan, Pastor Matías, cuando fuimos a ver el lugar? Que citó 4 versículos, ¿no están en la Biblia? Que yo le decía que eso era solo Jesús y demás, que no. Sí. Tomó 4 versículos que están en la Biblia. ¿Es mentira lo que me dijo? No. La saca del contexto. Entonces yo dije, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad habla de un trino de Dios, no habla solamente. ¿Se imaginan que yo vengo a ustedes a hablar y del principio de las enseñanzas vengo a hablar solamente de Jesús y solamente Jesús existe y solamente Jesús? Y me tendrían que ver con ojos raros y extraños. Y ahí el espíritu que conocen, que recibieron, les tiene que estar diciendo, y este está errado. Entonces, como vamos conociendo la verdad, yo le vengo a hablar de Dios, le vengo a hablar del Espíritu Santo y le vengo a hablar de Jesús, entonces vamos en lo correcto.
Pero sí, no, estoy lejos de aceptar, como dije la otra vez, mitos, y la iglesia, los cristianos son sufridos. ¿Cuál es el lema de los evangélicos? Pues, ustedes me van a escuchar y entiendan cuando llego a los evangélicos. Los evangélicos son las personas así. Y la puerta es estrecha, el angosto el camino. Sí, pero hay muchas verdades en Dios que nosotros podemos disfrutar y nos hace la vida más abundante. Yo tengo un pensamiento de bien, te vuelvo a recordar esto. Y eso para entender eso es conocerlo a Él. Y conocerlo a Él es que Él esté en nuestras vidas. Y cómo está en nuestra vida cada vez que se nos sigue revelando Él, cada vez que tengamos más encuentros personales con Él. Pablo conocía, era un sabio de la ley, de la palabra. ¿Y cuándo su vida cambió? Empezó a transformar. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿sabes lo que primero que dijo Pablo cuando se cayó del camello, bula o donde sea? ¿Qué es lo que cuando se encontró con él, qué es lo primero que dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué dijo Señor? Él entendió, porque se encontró con él. Terminamos acá. ¿Quieren preguntar algo más o no terminamos acá? Seguimos porque hay mucho más después para terminar en la próxima clase, pero hay muchas cosas que vamos a seguir descubriendo y conociendo a través de él. A veces cuando hay una respuesta, y a veces te voy a poner ejemplos míos, siento para que vos trates de empatizar en tu vida o aplicar en tu vida cosas, pero no significa que lo que Dios hizo conmigo lo va a hacer igual con vos, porque Dios obra en cada uno de nosotros, pero sí, te tengo que decir esto, como dije al principio, estoy lejos de creer y de aceptar de que nuestra vida tiene que ser sufrimiento. No es así. Y lo discuto con la palabra, diciendo, voy a la palabra. No me podía acordar de dónde está ese versículo. Romanos 8:10, 10, 11. Después lo voy a buscar, lo voy a traer y se lo voy a dar. Pero oro para que en este tiempo Él se nos revele y tengamos más encuentros con Él. Espíritu Santo, yo te pido que tú reveles a Jesús en nuestro corazón, que tú reveles a este Cristo resucitado, de la misma forma que se le apareció a los discípulos, Señor. Un día apareciste, un día te revelaste en nuestras vidas y trajiste paz, trajiste gozo, manifestaste tu sanidad, manifestaste tu libertad. Nos has regalado lo más grande, que es la salvación, pero también nos prometiste que una vida abundante, una vida donde tus pensamientos siempre van a ser de bien. Oro, Padre, para que en este tiempo tú te reveles a nuestras vidas. Queremos aceptarte como Señor de nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros lo tiene muy en claro que es nuestro Salvador. Pero ¿qué te parece si en esta noche le decimos, Señor, te acepto como mi Señor y te pido que tu señorío se manifieste, me guíe en mi vida. Señor, someto mi voluntad a tu perfecta, agradable y buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Parece una oración insignificante, pequeña, pero cuando aceptamos su voluntad y aceptamos su señorío, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.